hay que entender que en este nuevo año Dios tiene planes, proyectos y propósitos para nuestras vidas, que posiblemente lo que el año pasado no se pudo cumplir, este nuevo año el Señor lo va a hacer, pero siempre y cuando dependamos de Él. Y eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas. Eso no quiere decir que no vayamos a enfrentar situaciones difíciles. Eso no quiere decir que ya todo se borró, claro que sí, y hay nuevas opciones para este año. Pero lo tienes que hacer, tienes que parar, tienes que reflexionar, tienes que pensar el por qué el año pasado muchas cosas no se sucedieron en tu vida. Amén. El por qué sucedió eso. Entonces es como volver a rebobinar, ¿cierto? Nuestra vida y empezar en este nuevo año una total dependencia en el Señor. Amén. Una total dependencia en el Señor. Dejemos las culpas, dejemos las heridas, dejemos las frustraciones, dejemos todo eso atrás. Eso no quiere decir que lo que sufrimos, lo que vivimos, por lo que pasamos, como decimos, echarle tierra, taparlo y ya. No, claro que no, porque esto nos va a ayudar a que este nuevo año, ¿cierto?, no vaya a caer en ese letargo de lo que pudo hacer, de lo que pudo haber sido el año que terminamos. Y este es un nuevo año de planes, este es un nuevo año de propósitos, este es un nuevo año en que realmente si nosotros nos unimos como iglesia, activaremos el propósito de Dios para esta casa de oración, para nuestras vidas, para nuestras familias, y veremos cosas importantes, maravillosas y grandes llevadas por el Señor para el propósito de su cumplimiento con esta iglesia que estamos esperando con paciencia hace varios años. Amén. Entonces, la esperanza de este nuevo año es que realmente no volvamos a caminar ni andar por aquellos caminos que realmente no nos trajeron ninguna esperanza para nosotros, ¿cierto? Y Isaías, y yo quiero decirte, Dios no borra nuestra historia. Quiero que entendamos eso. Él la redime. Amén. Dios no borra nuestra historia, pero sí la redime. Amén. Isaías 43, 18, 19, 43, 18, 19 dice, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y aquí Dios le habla al pueblo de Israel, un pueblo cansado, un pueblo agotado, un pueblo herido, un pueblo que no quería avanzar. Y esto que Dios le habló a su pueblo, hoy te lo está diciendo a ti y a mí. Amén. Hoy te lo está diciendo a ti y a mí. Pueda que hayamos pasado por situaciones muy complicadas, por pérdidas dolorosas, por momentos de situaciones de separaciones de pareja, problemas con los hijos, problemas con la economía, y no somos ajenos a eso. Pero el Señor hoy nos está diciendo, estés tranquilo, yo estoy abriendo una nueva oportunidad, estoy abriendo un nuevo camino para ustedes. Amén.
no podemos quedarnos a vivir en ese desierto. Amén. Porque no podemos seguir atados al pasado, pensando en los fracasos que tuvimos que afrontar por todas las adversidades, sino tomémonos de la mano del Señor y creamos en esa promesa de que Él va a abrir nuevos caminos para nuestra vida en este año. Amén. Por eso Dios nos llama a soltar el pasado. Él nos llama a soltar el pasado para poder vivir una nueva esperanza en Él. Y este nuevo año tiene que ser ese nuevo año que active nuestra fe, que podamos creer en las promesas que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros y romper todas esas cadenas que aún todavía nos tienen sometidos y sujetos. Amén. Es romper, es perdonar, es permitir que Dios nos libere de tanto resentimiento que aún muchos, por lo que muchos están pasando. Mira que uno habla con muchas personas y muchos están dolidos con el gobierno, dolidos con la familia, dolidos en su trabajo, en fin, hay gente que está muy herida, pero hay gente que no da un paso para perdonar. Hay gente que no da un paso para soltar. Y si tú no sueltas, no puedes recibir porque estás aferrado a algo que realmente no te trae beneficios a tu vida. Entonces tenemos que soltar y solamente tú sabes qué es lo que tienes que soltar. Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y si tomamos el yugo de Él, será ligero y fácil de llevar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tienes que soltar? ¿Qué es lo que tienes que entregar? Que aún todavía empezaste el año y no has entregado todo aquello que tienes que entregar para poder ver las bendiciones del Señor en tu vida. Amén. Entonces solo tú sabes, solo tú te conoces y tú sabes a qué todavía estás aferrado. Entonces entiende que esas cadenas son cadenas de frustración, de amargura, donde tu corazón vive atado a la culpa de un fracaso. Amén. Y Dios dijo que el pasado no es que no importe, les dijo a su pueblo que el pasado no debía gobernar nuestro presente. Amén. Filipenses 3, 12, 14. Dice Pablo en Filipenses 3, 12, 14, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, y aquí es la multiplicación para este año, ¿cierto? Aquí Pablo hablaba de que él estaba esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo le alcanzó, y esa es la multiplicación de nosotros en este año, de predicar la palabra de Dios, de estar con el débil, de amar al que es difícil, ¿cierto? Eso es el mandato y eso es lo que el Señor quiere. Y él dice aquí, hermano, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Y si lo escribió un hombre de estos, reflexionemos nosotros y meditemos en lo que este año nos espera conforme a una vida con Cristo. Amén. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, que dice, no fue un obstáculo para él. Él simplemente tenía claro cuál era su meta, que era Cristo. Y dice, sigo avanzando. Esa era su meta. Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Y entonces es comenzar a declarar
lo que Dios ha prometido y tiene consignado en su palabra, hacerlas tuyas y darle un cambio total a tu manera de pensar, de vivir y de actuar. Amén. Las emociones siempre se nos van a cruzar, siempre van a estar ahí, ¿sí? Pero lo más importante ahora es pensar realmente cómo emocionalmente nuestra vida truncó los planes y propósitos de Dios el año pasado. Amén. Hagamos un acto de conciencia y evaluemos nuestra vida realmente sobre lo que hay que hacer en este año. Amén. Y es tu decisión también. El Señor está ahí, Él quiere lo mejor para ti, pero es tu decisión también. Si sigues en el dolor, si sigues en herida, si sigues de aquel que te hizo daño, hay que cambiar ya esa forma de pensar, y hay que entender que nuestra meta no es otra distinta a Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro principio, y sobre ese es que tenemos que vivir y sostener nuestra vida en este año. Amén. Y hay algo que me parece que es muy importante, y es que una de las mentiras, ¿cierto?, más comunes del sufrimiento es creer que el mañana será una copia del ayer. Amén. Y Dios no repite temporadas, Él crea nuevos caminos. ¿Cuál es la promesa? ¿No ven lo que estoy haciendo? Sí, estás en problemas, tuviste dolores, tuviste conflictos, pasaste por momentos muy complicados, lo sé, por eso estoy contigo, por eso voy al frente tuyo, abriendo nuevas oportunidades a tu vida. Amén. Ese es el Dios que tenemos, y en ese es el que tenemos que confiar. Amén. Porque Él no está limitado por nuestras pérdidas y fracasos, porque con Él nunca va a ser lo mismo. Él no es el mismo. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Pero en nuestras situaciones, ¿cierto?, Él no va a estar actuando lo mismo. Él quiere que nosotros vivamos procesos distintos y diferentes al dolor y al sufrimiento. Amén. Pero vuelvo y repito, es tu decisión si quieres continuar ahí, si quieres seguir ahí, ¿cierto? Porque seguimos controlados y manejados por la ansiedad. Y Dios no nos llama a vivir de recuerdos, sino de sus promesas. Amén. Dios no nos llama a vivir de recuerdos, sino de sus promesas. Habrán muchos que los edifican los recuerdos, y pues yo no soy ajeno a eso, pero de todas maneras hay que cambiar ese chip, ¿cierto? Y por eso hay que soltar lo viejo para recibir lo nuevo. Y en Lamentaciones 3:22-23 dice que el gran amor del Señor nunca se acaba. ¿Y qué dice acá? Que su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, y muy grande es su fidelidad, ¿cierto? Y en la otra versión dice, y cada mañana son grandes sus misericordias. Amén. Entonces, estemos tranquilos, pero sí confiados en que vendrán cosas nuevas de la mano del Señor. Pero tenemos que dejarlo actuar, que Él haga lo que tiene que hacer. Sí. Todos ahora uno se encuentra con alguien y la primera pregunta es: ¿y por quién va a votar? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Y pues está por encima lo que pasó con Maduro, en fin. Pero nuestra respuesta debe ser que nuestro voto
no es en blanco, nuestro voto es por Cristo. Amén. Que tiene el control de todo, que está al control de todo y que esa es tu seguridad y la mía. Que a Él no se le va a escapar absolutamente nada. Y seguimos creyendo y confiando en que Dios hará para esta Colombia algo muy importante. Amén. Entonces, es Cristo nuestro consuelo y nuestro refugio, ¿cierto? Y aprender a esperar en el Señor mientras llega lo nuevo. No todo va a ser de inmediato, ¿sí? Y es aquí donde muchos se desesperan y pierden su poca fe, porque no esperaron con paciencia las promesas que Dios tiene para nosotros. Y nos cansamos. Y esperar no es ser pasivos, iglesia, es alinearnos con el tiempo perfecto del Señor. Amén. No es ser pasivos, es alinearnos con el tiempo perfecto del Señor. Amén. Y el Salmo 27, 14, y no te lo di, Dieguito. Salmo 27, 14. Dice, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Amén. Y Él va a actuar, Él va a hacer. Y es importante en que nosotros podamos confiar en esa misericordia que veíamos ahora, en que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y a eso es lo que nosotros nos acogemos. Pero para eso tenemos que empezar a sanar nuestro corazón. Hay todavía muchos temores, hay muchos resentimientos, hay mucha amargura todavía en nosotros que no nos permite avanzar. Y seguimos ahí sosteniéndonos de una herida en la cual solamente los únicos que vamos a ser perdedores de ellos somos nosotros. Porque posiblemente las otras personas que han sido heridas por nosotros o que nos han herido, poco les interesa saber cómo sigues o cómo estás tú o cómo está tu vida, ¿cierto? Entonces tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Ven y pongámonos a cuentas, dice la palabra del Señor. Y hay que hacerlo por tu bienestar espiritual. Pero esto también trae salud, ¿cierto? Porque el estrés y la ansiedad nos enferman, ¿sí? Y el estrés es aquello que tú estás, el estrés trae tensiones musculares, trae problemas cardíacos, no lo crea. Y el estrés es tratar de alcanzar aquello en lo que nos estamos quedando atrás y lograrlo a costa de como sea en tus propias fuerzas, ¿sí? Y esto lo lleva a que tú produzcas ansiedad. Y la ansiedad es el recuerdo de episodios dolorosos de tu vida, donde es muy complicado sanarlos si no los entregas y los dejas con el Señor, en las manos del Señor. Y hay muchas personas que están sufriendo hoy de ansiedad porque esto es lo que hoy estamos, esos son los cuadros que hoy estamos viendo, la ansiedad y el estrés. Y hay gente que ha tenido que llegar a hospitales precisamente porque su problema de ansiedad ha sido incontrolable. Entonces sigue todo ese, se llenan de todos esos recuerdos, se llenan de todo ese dolor y no procesan todo esto, sino que van guardando, van almacenando, y cada vez que almacenan, cuando esto sale y causa mucho daño. Ahora, no solamente para la persona que está pasando
ese momento de ansiedad, sino es todo su entorno. Se convierten en personas muy frágiles en todas sus labores y son inconstantes también en todo lo que hacen. No hay que culparlas, es un problema muy fuerte y solamente hay que entregarlo al Señor para que Él actúe y haga lo que tiene que hacer. Porque estamos viviendo tiempos complicados y estamos viviendo en una sociedad de excesos donde la apariencia vale más que la esencia. Y se está levantando una generación vacía. Amén. Peligrosísimo eso. Por eso, gloria a Dios por nuestros jóvenes que aman, que buscan al Señor, que tienen ese sentimiento en su corazón de hacer las cosas hoy en día para el Señor. Amén. Y de vivir para el Señor. Por eso aquí David escribía en su momento de dificultad, a pesar de todos los conflictos que podía presentarse en su diario vivir. Él al final de estos versículos, él habla, tranquilos, pon la esperanza en el Señor, cobra ánimo y Él va a hacer, Él va a actuar. Y lo escribió porque Él mismo lo vivió, amén. Entonces, iglesia, tenemos que vivir, y es la invitación de vivir la palabra del Señor en este año, amén. Y no todo va a ser color de rosa, posiblemente en este año volveremos a tener situaciones difíciles, volveremos a tener pérdidas grandes, en fin. Y yo solamente les estoy predicando la verdad del Evangelio, que nos dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero ¿qué? Pero estemos tranquilos que yo vencí al mundo. Amén. Entonces, tenemos que seguir caminando con el vencedor, no con el perdedor. Y tendremos que pasar por momentos difíciles nuevamente. Hay gente complicada, hay gente difícil, hay gente a la cual tú has perdonado unas 3, 10 y siguen en la misma actitud. Entonces, caminemos con el vencedor, que en Él tendremos todas las respuestas. Amén. Y tendremos menos fatigas, menos dolores, aunque el ser humano de todas maneras es impredecible. Amén. Y el mismo David en el Salmo 23:4, apacentando sus ovejas, entendió la importancia de que el Señor fuera su pastor, ¿cierto? Y en el 23:4 dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado y tu vara de pastor me reconforta. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y cuando no encuentres una salida a tus problemas, David la tenía clara, ¿no es cierto? David sabía quién era su pastor, cómo su pastor podía pastorear su vida, cómo podía dirigirlo, pero cómo podía descansar en él. Amén. Es hermoso eso porque aquí David no está diciendo aunque ande en valles de sombra de muerte, aunque ande en valles de sombra de muerte. Él estaba seguro de que tenía que enfrentar muchas situaciones complicadas, situaciones difíciles. Él tuvo que enfrentarse a fieras para proteger su rebaño, ¿cierto? Pero él decía, confío en quien es mi pastor, que nada va a suceder y que Él me va a guardar. Y es lo que tienes y tenemos que mirar para este año. Pero esto se trata de dependencia. Amén. Es depender en el Señor. Sí, porque todo esto suena muy lindo. Sí, pero si no actuamos en ello, pues no lo vas a ver. Sí. Hay muchos que no creen en que
en que el Señor siga haciendo grandes milagros. ¿No lo creen? Primero, porque le falta fe. Segundo, porque posiblemente tú no has sido el portador de lo que Dios ha hecho en tu vida y tenemos que ser extensivos en ello. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en tu vida y en mi vida? Pero las guardamos y llegó el momento de comunicarlas. Amén. Es el momento de hacerlo porque el pueblo está necesitado del Señor. Amén. Y entonces entiende que Dios te fortalece en tus momentos débiles, pero alienta a un corazón cansado. Amén. Y Él renueva las fuerzas de nosotros cuando estamos debilitados. Mira lo que dice Isaías 40, 28, 31. Amén. Muy conocido estos versículos, supremamente conocidos. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. ¿Pero qué pasa? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Así es de que, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Confiar y depender y confiar, ¿no? Confiar y depender. Y es la invitación en este año, porque yo creo que todo esto va unido a la palabra que el Señor nos dio este año. Amén. Y sé que si la tomamos, y sé que ustedes oran por ello, veremos otro tipo de situaciones a lo que posiblemente muchos fuimos negativos y nos desanimamos. Amén. Hay que acudir a que el Señor nos dé esas nuevas fuerzas cada mañana. Y Dios usa nuestro dolor para ser portadores de esperanza y consuelo para otros. Amén. Por eso, qué hermoso lo que pasa con los jóvenes cuando ellos transmiten. Y acuérdense en el testimonio de ellos. ¿Recuerdan el año pasado? Pero todo eso tan hermoso es lo que hoy en día está llevando a muchos jóvenes a conocer de Cristo. Y lo que ha pasado en tu vida. Si yo no hubiese tenido los problemas que tuve a través de un alcoholismo, yo no pudiera ayudar a los que están pasando por esos momentos difíciles también, ¿cierto? Y esa es la parte de lo que habla la palabra que el Señor nos dio este año de la multiplicación, porque tenemos que ser esos portadores de consuelo y de esperanza para otros en sus vidas. Amén. Y hay muchos que aún todavía viven, que no quieren perdonar, lo decía ahora, pero que todo esto los está llevando a una amargura, a un estado tan fuerte que se está convirtiendo en un estado depresivo. ¿Sí? Y, y uno habla con la gente y lo más fuerte de todo este tema es que no han querido perdonar y muchos dicen que tomaron la decisión de perdonar, pero siguen heridos. Entonces, no han perdonado y por eso yo hablo no como un muro, ¿cierto? Cuando tú decides perdonar, sino como una buena opción de los límites. Porque tú no sabes
si esa persona a la cual tú perdonaste te vuelve a hacer daño. Pero con un límite vamos a reservar, ¿cierto? Y a proteger nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a proteger nuestra vida espiritual. Amén. Y segunda de Corintios, aquí Pablo lo expresa y lo escribió de una manera supremamente importante para que nosotros reaccionemos ante las heridas de la vida. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros ¿qué? Podamos consolar a todos los que sufren. Amén. Eso sí que es bien interesante y muy hermoso, que nosotros podamos convertirnos en la voz, en los pies y en las manos del Señor. Amén. Y hay que hacerlo. Ese es realmente, yo pienso que es lo que va a medir realmente nuestra relación con el Señor. ¿Sí? Necesitamos tanto del Señor, tanto, 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 que si no le buscamos de todo corazón, no le hallaremos, pero tampoco podremos llevar consuelo a otros. Y hay muchos que sufren, hay muchos que están heridos, hay muchos que tú ves que van por la calle llorando, hasta hablando solos, ¿cierto? Pero son temas muy fuertes también que el ser humano hoy en día está viviendo. Y son estas personas las que necesitan de nosotros que conocemos del Señor. ¿Y quién les va a hablar? Dice la palabra. Aquellos que no conocen del Señor. Somos nosotros los llamados a hacerlo. Y es la única forma en que realmente podremos decirle al Señor: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Porque el Señor nos prepara, el Señor sana nuestras heridas para que nosotros podamos sanar a otros. Él nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros, ¿cierto? Pero la crisis hoy, si ustedes la ven en el ser humano hoy en día, las crisis, aún aquellos que dicen tener al Señor, son muy fuertes. Están debilitando una vida espiritual. Y muchos no se quieren acercar al Señor tampoco, porque realmente están buscando a un Dios que les resuelva el problema inmediato. Y pues esto no va a suceder. Y nosotros tampoco podemos hablar de que esto va a suceder así de inmediato, ¿cierto? No es con grandes discursos que nosotros traeremos personas al Señor. Es con un verdadero testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. De lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el Espíritu Santo de Dios se encargará del resto. No es todo lo que tu elocuencia, no es tu gran discurso, sino es realmente a quién tenemos que presentar y quién es el que va a sanar esos corazones heridos. Amén. Y Proverbios 15:4 nos lo dice también. Proverbios 15:4 dice: la lengua que brinda consuelo es ¿qué? Árbol de vida. Y la lengua insidiosa va a deprimir ¿qué? El espíritu. Amén. Y es acá, iglesia, donde realmente se tiene que marcar la diferencia. Acompañar a la gente, acompañar al que está en dolor,
es importante, porque si tú has llorado con el que llora y has reído con el que ríe, te será muy fácil abrazar a aquel que está en dolor. Y, y hace unos días hablábamos de la muerte de un familiar. Y ya han pasado años, pero aún todavía uno sigue como pensando y fantaseando en qué hubiera pasado hoy, después de tantos años, si esa persona no hubiera muerto, ¿cierto? Eso muchas veces nos pasa a todos cuando perdemos algún ser querido, ¿sí? Pero realmente en ese momento como de un gran vacío y un gran dolor en mi vida, sentí que el Señor también decía: si tú no buscas el consuelo y el refugio en mí, seguirás con tu dolor. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer, no solamente ante la pérdida de un ser querido, sino es a través de muchas cosas que nos sucedieron en el año que terminamos, y que no hay que empezarlo de la misma manera. Hay que tomarnos de la mano de quien da y en quien nos provee nuevas oportunidades en nuestra vida. Y es un nuevo comienzo para nosotros en Cristo. Porque las oportunidades están. Dios es un Dios de oportunidades, pero tú tienes que ponerte al frente de ellas para que pueda haber una verdadera realización en este nuevo año de tu vida. Amén. Y entonces entendamos que fuimos consolados para consolar. Amén. Y es importante que entendamos algo. Lo primero es que no sabemos lo que viene para este año, pero sí sabemos quién va delante nuestro. Y eso ya es suficiente. Amén. Amén. Es suficiente ya eso. Saber que el Señor va al frente nuestro y que tendremos oportunidades importantes para este año. Lo segundo es que hay que entregarle al Señor lo que nos mantiene atados a una culpa y a un resentimiento. Por eso hablamos del perdón, por eso no hay otra alternativa, no hay otra salida. Amén. El Señor fue a la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Entonces sigamos ese ejemplo. Amén. No nos sigamos tallando con el dolor. No lo sigamos haciendo. Nunca digas: esa persona no merece que yo le perdone, porque Cristo nunca pensó en eso. Amén. Perdonó todos nuestros pecados. Hazlo tú también. Lo tercero es que este nuevo año no depende del gobierno, de los incrementos, las alzas, todo lo que está al frente, ¿cierto? Todo. Que lógicamente eso nos va a afectar de una u otra manera, nos va a afectar nuestra economía. ¿Quién dice que no? No estamos locos para pensar que eso no sea así, ¿cierto? Pero ante este caos tan tremendo, ¿cierto?, que se viene, mi invitación es: dependa del Señor, que está por encima de todas estas situaciones, y Él va a cumplir las promesas con cada uno de nosotros. Amén. Que está a la vista, claro. Que no sabemos lo que viene de ahora en adelante con este cambio de gobierno, claro. Pero no nos podemos quedar en ese punto. Es avanzar más allá y saber que Dios ama a este país, que Dios nos ama,
y que vendrán cosas importantes de la mano de Él. Amén. Y lo cuarto es, acuérdate siempre del pobre y el necesitado. Demos con amor, con alegría, de lo poco o mucho que tú tengas. No damos muchas veces porque decimos que no tenemos, ¿cierto? Pero en los tiempos de crisis, los momentos, y los felicito, en los momentos de crisis y cuando menos tengas, es cuando más hay que dar. Amén. Y ahí está la bendición. Y por último, si no entregas, no recibirás. Amén. Si no entregas, no recibirás. Y solo tú sabes qué es lo que Dios te está pidiendo que le entregues. Solo tú sabes. Puede ser una persona, puede ser un trabajo, puede ser, en fin, cualquier tipo de situaciones. Solo tú lo sabes. Pero aún sigues aferrado a aquello porque sigues siendo obstinado y crees que esa es tu salvavidas y no lo va a hacer. Al contrario, eso es lo que te va a hundir mucho más. Entrega. Pon las manos abiertas para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros durante este año. Y no nos engañemos más de que lo podemos hacer solos. No nos engañemos más. No nos engañemos más que así como pasamos situaciones complicadas el año pasado y que fue mi sabiduría, que fue mi forma de manejar las cosas y que por eso pudimos salir adelante, no te engañes de eso, porque lo hiciste en tus fuerzas. Dios permitió que no se quebraran muchas cosas en tu vida, pero este año hay que cambiar esa forma de pensar, esa forma de vivir. Es Cristo nuestra salida, no hay otra. Es Cristo quien nos gobierna, es Cristo quien gobierna este lugar, es Él quien nos va a llevar a otro nivel. Es Él. No hay otra opción en nuestras vidas. Míralo así, créelo así, pero actúa de esa manera. Amén. Es con Él. Porque separados de Él, nada podremos hacer. Absolutamente nada podemos hacer. Y yo invito a Pipe y a la alabanza, si podemos terminar con la última alabanza. Gloria a Dios. Y gracias, jóvenes, ustedes son nuestra bendición.